El Rick Show, la vuelta semanal al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos subimos a bordo del Rick Show para repasar la actualidad de la semana, desde lo más destacado hasta aquellas noticias que pasan más desapercibidas. Hoy es sábado 7 de febrero, os habla, como siempre, Javier Sánchez. Arrancamos este Rick Show analizando la publicación de más de 3 millones de archivos del caso Epstein que ponen en jaque a las esferas de poder de todo el mundo. Miramos a Sudán del Sur, donde los recientes ataques a hospitales han dejado a más de 250.000 personas sin asistencia médica. Y ponemos el foco en Pedro Sánchez y su cruce de palabras con varios magnates tecnológicos por su decisión de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. La imagen de la semana recoge nuevos bombardeos en Gaza y la prohibición de Israel a Médicos Sin Fronteras de operar en el enclave. Y hacemos paradas también en lo ocurrido en Marruecos, Pakistán, Siria y Estados Unidos. Empezamos. El recorrido. El caso Epstein entra en una nueva dimensión. La publicación de más de 3 millones de archivos el pasado viernes por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos añade nuevos nombres a la red de contactos que mantenía el pederasta y certifica su estatus en los círculos del poder global. Muchos de los nombres que figuran en los papeles son de altos mandatarios y empresarios estadounidenses, entre ellos Donald Trump, que se exculpa y dice que el caso Epstein es un problema del Partido Demócrata, no del suyo. Millions and millions every week. You know, when Epstein was alive, nobody cared about him. When he's dead, they care about him. But it's really a Democrat problem. It's not a Republican, it's a Democrat problem. También figuran varios de sus asesores o el expresidente Bill Clinton, además de tecnoempresarios como Elon Musk, Bill Gates o Sergey Brin. Pero no solo Estados Unidos. En los papeles, que revelan la magnitud del círculo de Jeffrey Epstein, aparecen mencionados nombres de poderosos de todo el mundo, incluidos varios españoles, entre ellos el rey emérito Juan Carlos I y el expresidente José María Aznar. En la lista también hay miembros de la realeza noruega, el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, el ex primer ministro israelí Ehud Barak o el veterano político británico Peter Mandelson, ex embajador en Estados Unidos. La gran mayoría no se han pronunciado sobre su relación con el delincuente sexual, mientras que otros han aparecido en público para negar las conexiones. Pero más allá de los nombres, la publicación de esta nueva remesa de archivos pone de manifiesto la disposición de gran parte de ellos de mantener su relación con Epstein, a pesar de su condena por pederastia y tráfico sexual en 2008. La nueva filtración también arroja luz sobre la interferencia del magnate en sectores económicos, científicos y militares. Y mientras todos los focos están puestos en el caso Epstein, se intensifica una de las mayores crisis humanitarias y de desplazados del mundo. La rápida expansión de los combates entre ejército y milicias en Sudán del Sur han dejado esta semana a miles de civiles atrapados en mitad del conflicto en el estado de Jonglei, en el este del país. El martes, el ejército sursudanés bombardeó un hospital en la localidad de Lankien. La rápida intervención del personal, que consiguió desalojar el centro horas antes del ataque, logró que no se reportaran víctimas mortales, aunque según Médicos Sin Fronteras, la ofensiva destruyó el almacén principal y los suministros críticos. Horas antes, varios asaltantes saquearon un centro de salud de Médicos Sin Fronteras en la localidad de Pieri, también en Jonglei, que daba asistencia a más de 250.000 personas. Los ataques se producen en un momento crítico. Con más de 200.000 desplazados en el último mes por la violencia y un aumento de los casos de cólera, los centros de salud no pueden sostener las necesidades básicas de la población, pero la ayuda humanitaria sigue sin llegar. A pesar de los esfuerzos de agencias y organizaciones, el acceso sigue siendo muy difícil debido a los intensos bombardeos y las restricciones de movimiento en el terreno. En un comunicado reciente, Naciones Unidas declaró que el país cumple todas las condiciones para una catástrofe humana. En la actualidad, más de 4 millones de personas han huido de sus hogares y alrededor del 75% de la población necesita ayuda humanitaria. Tras el anuncio del gobierno australiano el pasado diciembre y la reciente iniciativa de Francia, esta semana ha sido el turno de España. El presidente Pedro Sánchez aprovechó su intervención durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, para proponer medidas que protejan a los menores del salvaje oeste digital en el que se han convertido las redes sociales.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work. El proyecto de ley no solo prevé poner coto al acceso a las redes sociales por parte de los menores de 16 años, sino que también pretende diseñar un sistema para rastrear y judicializar a los responsables del odio y la desinformación en redes, además de responsabilizar penalmente a los directivos por las posibles infracciones que se cometan en sus plataformas, algo que la Comisión Europea rechaza, ya que los Estados no tienen la potestad de imponer obligaciones adicionales a las grandes plataformas digitales. El anuncio ha generado todo tipo de reacciones, entre ellas las de dos magnates tecnológicos que no han dudado en utilizar sus propias plataformas para cargar contra Sánchez. El martes, Elon Musk publicó un mensaje en X en el que describió a Sánchez como un tirano y un traidor. Un día después, el fundador de Telegram, Pavel Durov, envió un mensaje masivo a todos los usuarios de la aplicación en España, advirtiendo de que estas medidas atentan contra la libertad de expresión. Estas críticas contrastan con las acusaciones a ambas plataformas de fomentar la desinformación y el odio en Internet, entre otros. La imagen. La imagen de la semana de Abed Rahim Khatib muestra una estampa que no ha parado de repetirse en los últimos 2 años y medio. En Han Yunis, en el sur de la Franja, una familia palestina llora la muerte de un niño de 3 años asesinado esta semana por un bombardeo israelí contra el campamento de desplazados de Al-Mawasi. Israel sigue violando sistemáticamente el alto el fuego firmado en octubre ante la pasividad de la comunidad internacional. Esta semana, el ejército ha bombardeado tiendas de campaña y edificios residenciales como respuesta a un supuesto ataque que dejó herido de gravedad a un soldado israelí. Como resultado, más de 20 personas han muerto, entre ellas 7 menores de edad. La situación en Gaza es insostenible. Cerca de 20.000 palestinos necesitan salir urgentemente del enclave para recibir tratamiento médico. Esta semana, justamente, Israel volvió a reabrir el paso de Rafah, que conecta la franja con Egipto, aunque eso sí, a cuentagotas. De los 50 pacientes que Israel pactó dejar salir cada día, solo 5 consiguieron cruzar el paso este lunes. Y mientras veta a su antojo la salida de pacientes graves, Israel ha dado otro golpe en su objetivo de torpedear la ayuda humanitaria dentro del enclave. El domingo anunció que Médicos Sin Fronteras tendrá que dejar de ofrecer ayuda por negarse a proporcionar la lista de sus empleados palestinos, una condición que impuso Tel Aviv en marzo de 2025. Recordemos, desde el 7 de octubre de 2023, 1.700 trabajadores sanitarios han sido asesinados a manos del ejército israelí. 15 de ellos eran de Médicos Sin Fronteras. Otras claves. El fuerte temporal que azota esta semana a buena parte de Europa también causa estragos en el norte de Marruecos. 4 personas han muerto, entre ellas una niña, y más de 108.000 personas han sido desalojadas ante el riesgo de inundación por la crecida de ríos. La localidad más afectada es Alcazarquivir, en la llanura atlántica. El 85% de sus 120.000 habitantes han tenido que abandonar sus hogares. Desde el pasado otoño, Marruecos sufre lluvias de una intensidad inusual, con una bajada general de las temperaturas y una mayor humedad en zonas costeras. Según datos oficiales, las lluvias en Marruecos han aumentado un 215% respecto al año pasado. Estudios apuntan que a pesar de que el país afronta periodos de sequía cada vez más duraderos, también es probable que se produzcan inundaciones con mayor frecuencia debido al cambio climático. Y semana de mucha tensión en 2 puntos de la inestable zona fronteriza pakistaní. El valle de Tirá, en el noroeste del país y fronterizo con Afganistán, ha vuelto a ser escenario de desplazamientos masivos. Alrededor de 70.000 personas han dejado la zona ante la creciente llegada de miembros de Tehrik-e-Taliban Pakistán, una amalgama de grupos talibanes pakistaníes, y el despliegue de una operación militar por parte del ejército pakistaní, aunque este no la reconoce como tal. De forma paralela, la insurgencia separatista de la región de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado durante el fin de semana que terminaron con la muerte de cerca de 200 personas. Para saber más sobre Baluchistán, uno de los rincones más olvidados de Asia, te recomendamos leer al periodista Carlos Turutuza, que puedes encontrar en 5W.
Y ponemos rumbo ahora a Oriente Medio. Más de 6 años después de que Estado Islámico perdiera el último reducto de territorio en Siria, miles de combatientes, esposas, viudas e hijos se encuentran en un limbo administrativo. En el noreste del país, los campos de Al-Hol y Al-Roj albergan alrededor de 30.000 personas, de las cuales cerca de un tercio son extranjeros. Organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias y condiciones de vida pésimas y reclaman la repatriación urgente de niños y mujeres a sus países de origen. En este contexto, alrededor de 500 yihadistas han sido trasladados a cárceles de Irak, aunque el gobierno ya ha anunciado su negativa a admitir más y amenaza con decapitarlos si se les presiona a aceptarlos. Esto ocurre después de una ofensiva del gobierno sirio contra las zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias, una milicia kurda que durante la última década ha dominado gran parte del noreste del país y que ahora deben integrarse en las estructuras del Estado. Y terminamos este repaso de noticias breves en otra redacción, más concretamente en la del Washington Post, un periódico que a lo largo de su historia ha publicado alguna de las mayores exclusivas de Estados Unidos, desde el escándalo de Watergate, que acabó con el gobierno de Richard Nixon, hasta los papeles del Pentágono, y que además, desde 2017, enarbola un lema: la democracia muere en la oscuridad. Pues bien, la oscuridad que combatía parece avanzar cada vez más sobre el propio periódico. A primera hora de este miércoles, alrededor de 300 de sus periodistas, un tercio de la plantilla, recibieron un correo electrónico informándoles de su despido. El Washington Post, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, justifica la decisión ante las pérdidas millonarias que arrastra en los últimos años. Pero lo cierto es que se produce en un momento de acercamiento entre Bezos y Trump, pese a las diferencias en el pasado. A finales de 2024, más de 250.000 suscriptores se dieron de baja después de que el diario retirara su apoyo a la demócrata Kamala Harris durante la carrera electoral, lo que supuso cerca de $100 millones en pérdidas. El anuncio de los despidos ha provocado inevitablemente una reestructuración de la redacción, que prescindirá de varias secciones como deportes y libros. También recorta sustancialmente el personal dedicado a coberturas internacionales. Por el momento, la totalidad de los corresponsales en Oriente Medio han sido despedidos justo en un momento en el que Washington aumenta su presión sobre la región. Sin duda, un durísimo golpe para el periódico que un día fue emblema del periodismo independiente. Esta semana en 5W. Nuestra crónica semanal nos permite escuchar las voces de los y las iraníes. Con unas calles de Teherán más vacías y la amenaza militar de Trump en ciernes, nos llega una crónica sobre los momentos más álgidos de las protestas que firma Catalina Gómez Ángel, una de las pocas corresponsales internacionales que trabajan desde Irán. Este es un texto sobre el apagón de Internet, la represión, los asesinatos, las detenciones, el miedo y la desesperación. Y la columna de esta semana la firma la periodista Patricia Simón, que se revela contra la desesperanza, la tristeza y el aturdimiento que empapa la actualidad internacional. Nadie puede negar que el comienzo de 2026 ha sido turbulento, pero siempre hay motivos para la esperanza. Damos la bienvenida a febrero con una columna repleta de ternura, justicia, dignidad y resistencia. Esta vez, además de leerla, también puedes escucharla. La tienes disponible en 5W. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.